Hacia el final del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el ferrocarril representaba el porvenir indiscutible. No existían vuelos comerciales accesibles. El automóvil apenas daba sus primeros pasos, y el tren constituía el único medio verdaderamente capaz de conectar ciudades y transportar grandes volúmenes de mercancías. En medio de esa carrera por innovar, reducir costes y asombrar al mundo, ciertos ingenieros empujaron el concepto del tren hasta sus extremos más absurdos, dando lugar a máquinas tan desmesuradas, arriesgadas e impracticables, que contempladas desde hoy parecen sacadas de una broma de mal gusto. Por eso, en este vídeo, os presentaré los 10 trenes más extravagantes y disparatados que llegaron a construirse jamás. 10. El tren aéreo. El Benny Rail PL fue un vehículo ferroviario experimental de tipo suspendido concebido en Escocia hacia finales de los años 20 del siglo pasado. Su impulsor, el ingeniero escocés George Benny, imaginaba una red de trenes colgantes que se desplazarían suspendidos de una viga metálica elevada, discurriendo por encima de las líneas de tren ya en funcionamiento. El planteamiento fundamental consistía en disociar físicamente el tráfico veloz de viajeros del tráfico pesado de carga, aprovechando la dimensión vertical. En lugar de multiplicar las vías a nivel del suelo, se levantaría una infraestructura por encima de las existentes. Entre 1929 y 1930 se habilitó un tramo experimental en las inmediaciones de Glasgow, sobre un ramal destinado al transporte de mercancías. Dicho recorrido de prueba medía en torno a 130 metros de longitud y se elevaba varios metros por encima de la vía convencional. Por esta estructura se desplazaba el prototipo, una cápsula de perfil aerodinámico de entre 15 y 16 metros de extensión concebida para resultar lo más liviana posible, aunque con una silueta fusiforme que evocaba más la carlinga de un dirigible o de un aeroplano que un vagón ferroviario al uso. El sistema de propulsión era sin duda el elemento más llamativo del conjunto. En vez de transmitir la fuerza motriz a las ruedas, el vehículo se valía de hélices, situadas en ambos extremos de la góndola accionadas a su vez por motores. En sus materiales promocionales, Benny prometía alcanzar velocidades de alrededor de 120 millas por hora, equivalentes a unos 190 kilómetros por hora, o incluso superiores. No obstante, el trecho de ensayo resultó demasiado reducido como para poder acreditar de forma convincente tales cifras. A pesar de creer firmemente en su proyecto, George Benny consagró muchos años de su vida a intentar que el mundo se fijara en su invención, invirtiendo casi todo su patrimonio en prototipos, material publicitario y campañas de divulgación. Sin embargo, nada de ello dio frutos, y en 1937, Benny se vio obligado a declararse insolvente. El tramo experimental quedó en el abandono y durante muchos años la estructura fue corroída por el óxido sobre la antigua vía, hasta que en algún momento de los años 50, tanto la viga como el vehículo fueron desmontados y liquidados como material de desecho. 9 minitrenes carteros. Durante prácticamente todo el siglo XX, bajo las calles de Londres existió un metro al que el público nunca tuvo acceso. Era el ferrocarril interno del servicio postal, una línea subterránea de algo más de 10 kilómetros concebida para esquivar los embotellamientos de la ciudad y transportar la correspondencia sin detenerse ante ningún semáforo. Estuvo en funcionamiento desde 1927 hasta 2003, enterrado a unos 20 metros de profundidad, completamente ajeno a quienes transitaban por la superficie. Los vagones eran de pequeñas dimensiones, eléctricos y autónomos. Circulaban por túneles angostos, alcanzando velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, entre paradas cargando y descargando correo en los sótanos de las distintas oficinas postales. Durante décadas ofreció un servicio extraordinariamente eficaz. No obstante, contrariamente a lo que cabría imaginar, su fin no llegó por ningún fallo dramático ni accidente, sino por razones bastante más prosaicas. Modificaciones en los sistemas de clasificación del correo, el cierre o la reubicación de varias oficinas y finalmente el hecho de que mantener los túneles resultaba más costoso que recurrir a camionetas en superficie hicieron que en 2003 se clausurara de forma definitiva. Una parte de su historia, no obstante, permanece viva desde 2017. Un tramo de aproximadamente 1 kilómetro se puede recorrer como atracción del Museo Postal, ya que ha sido acondicionado para que los visitantes transiten por los mismos túneles que antaño solo surcaban los sacos de cartas. 8. Tranvías de tracción animal.
Los tranvías tirados por caballos constituyeron a lo largo del siglo XIX uno de los medios de transporte urbano más extendidos, tanto en Europa como en América del Norte. Consistían en vehículos sobre raíles de aspecto similar al de un tranvía actual, pero impulsados por uno o más caballos o mulas. A finales del siglo XIX, la gran mayoría de estos servicios empezaron a verse desplazados por tranvías de tracción eléctrica, los cuales ofrecían ventajas evidentes en términos de velocidad, capacidad de pasajeros y reducción de los costes operativos. La irrupción del tranvía eléctrico supuso en pocas décadas la práctica extinción de los sistemas de tracción animal. Con todo, todavía hoy es posible encontrar en algunos rincones del planeta vestigios vivos de aquella tradición, aunque su razón de ser ha pasado a ser fundamentalmente turística. Buenos ejemplos de ello son el tranvía de la bahía de Douglas en la isla de Man y el tranvía tirado por caballos de Victor Harbor en Australia, ambos supervivientes directos de la época clásica del tranvía y reconvertidos en parte del patrimonio cultural de sus respectivas regiones. 7. Trenes mutantes. El Strassen Omnibus de Ellenen fue un experimento de ingeniería alemana gestado en los años 50 del siglo pasado, concebido con la ambición de reunir en un único vehículo las cualidades del autobús de carretera y las del tren ligero. Su desarrollo respondía a la necesidad de dar servicio a líneas rurales y ramales de escasa demanda, donde mantener una operación ferroviaria convencional resultaba económicamente inviable. Pero prescindir por completo del ferrocarril habría significado abandonar una infraestructura ya construida y en funcionamiento. El vehículo de base era un autobús diésel de 2 ejes dotado de un motor de 6 cilindros y una potencia aproximada de 118 caballos de vapor. Lo que lo convertía en un híbrido singular no era su apariencia exterior, sino el ingenioso mecanismo alojado bajo el chasis que permitía elevar la carrocería y hacer que el vehículo rodara directamente sobre raíles. En su configuración ferroviaria, la documentación del proyecto recogía velocidades máximas próximas a los 120 kilómetros por hora, un rendimiento más que digno para las líneas secundarias de la época. Tras una serie de pruebas preliminares, se encargó una pequeña producción en serie, y se llegaron a fabricar alrededor de 50 de estos singulares vehículos, aunque solo una parte de ellos prestó servicio real en modo dual. En teoría, el sistema eliminaba la necesidad de transbordos y garantizaba una conexión directa a través de territorios de compleja explotación. En la práctica, sin embargo, las duras condiciones del invierno, bávaro, nieve, hielo, y la deficiente adherencia de los neumáticos sobre el carril pusieron de manifiesto una y otra vez las debilidades inherentes a este esquema de tracción, lo que fue provocando el abandono gradual del servicio. A finales de la década de 1960, con la consolidación del automóvil diésel convencional y la expansión de redes de autobuses mejor coordinadas, estos fascinantes monstruos híbridos habían desaparecido definitivamente de todas las rutas ferroviarias, y los que sobrevivieron lo hicieron únicamente como vehículos de transporte ordinarios. 6 veleros sobre raíles. Los veleros ferroviarios eran pequeños ingenios que circulaban por vías férreas impulsados exclusivamente por la energía del viento, aprovechando una vela de características similares a las de una embarcación ligera, montada sobre el chasis de un carruaje. Evidentemente no representaban un sistema de transporte colectivo estructurado, sino que respondían más bien a la categoría de prototipos experimentales o de uso estrictamente local, levantados con frecuencia por trabajadores del ferrocarril o por vecinos de zonas costeras, donde el viento soplaba con regularidad y el terreno sobre el que discurrían las vías era prácticamente llano. El gran inconveniente de estos curiosos vehículos era su absoluta subordinación a las condiciones atmosféricas, de modo que cuando el viento escaseaba, quedaban completamente detenidos sobre los raíles. Del mismo modo, si la dirección del viento variaba el avance, podía volverse del todo inviable. 5. Tren extremo. En las Montañas Azules, una región montañosa y arbolada situada aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Sydney, en Australia, existe un tren que a primera vista desafía toda lógica. Se trata del ferrocarril escénico de Katoomba, reconocido mundialmente por ser el ferrocarril de pasajeros con mayor inclinación del planeta, alcanzando en su tramo más pronunciado una pendiente de alrededor de 52 grados, algo que resultaría directamente inviable para cualquier tren convencional.
No obstante, este trayecto no nació con vocación turística, sino con el propósito de extraer carbón del fondo del valle. A finales del siglo XIX se inauguró allí una mina y se trazó un plano inclinado para transportar el mineral hasta la cima del acantilado. Con el paso de las décadas, a medida que la actividad minera fue decayendo, se comenzó a permitir que los visitantes descendieran por ese mismo plano los fines de semana, fusionando así la explotación industrial con el atractivo turístico. De esta manera, tras el cierre definitivo de la mina en 1945, la actividad extractiva quedó atrás, pero el plano inclinado se preservó como cimiento de lo que hoy se conoce como el tren escénico. El recorrido completo apenas supera los 2 minutos, pero la experiencia de descender por una rampa de acero adherida a la ladera de la montaña resulta verdaderamente irrepetible. 4. Tren camello. El monorraíl Lartigue surgió de la mente del ingeniero francés Charles Lartigue, quien andaba en busca de una manera de tender vías férreas ligeras en territorios donde levantar un ferrocarril convencional resultaba demasiado costoso o técnicamente inviable. Su planteamiento era atrevido. En vez de disponer 2 raíles paralelos sobre el terreno, propuso un único carril central elevado apoyado sobre una armadura con forma de A, sobre el que locomotoras y vagones quedaban suspendidos a ambos flancos como las bolsas que cuelgan a cada lado del lomo de un camello. La lógica del sistema era que así se reducía la superficie ocupada, se evitaban grandes movimientos de tierra y era posible instalar la línea sobre suelos accidentados con obras civiles mucho menos exigentes. No obstante, la única puesta en práctica con relevancia comercial de este modelo tuvo lugar en Irlanda hacia 1888. El trayecto abarcaba unos 15 kilómetros y daba servicio tanto a viajeros como a carga. Era un pequeño ferrocarril local que había apostado por el invento galo como alternativa contemporánea al tren tradicional, con la esperanza de reducir gastos y de paso despertar cierta curiosidad. Sin embargo, en el día a día, el diseño trajo consigo inconvenientes inesperados. Al quedar el tren equilibrado a ambos lados del carril central, la carga tenía que estar permanentemente compensada. Por otro lado, los cruces con caminos y carreteras no podían solucionarse con un simple paso a nivel, sino que requerían tramos de vía articulados que se desplazaban o rotaban. A esto se sumaba que los pasajeros no podían moverse con libertad entre uno y otro lado del vagón, mientras el tren circulaba. De modo que aunque el sistema funcionaba, cada maniobra dejaba en evidencia lo poco práctico que resultaba para el uso cotidiano. Aún con todo, la línea se mantuvo operativa hasta 1924. Más de 30 años después de su inauguración, cuando los automóviles y los autobuses comenzaron a imponerse como opciones de transporte más versátiles. La línea terminó cerrando y prácticamente todo el material rodante original acabó desguazado. Hoy en día, tan solo subsiste una réplica de aproximadamente 1 kilómetro, equipada con material moderno construido bajo ese mismo criterio, que sirve como testimonio del alcance real que llegó a tener la idea del monorraíl, un sistema de gran impacto visual pero tan condicionado por las exigencias del equilibrio y por soluciones de infraestructura tan poco prácticas que el ferrocarril clásico de 2 raíles terminó imponiéndose sin que nadie lo cuestionara. 3 taxis aéreos. Cabin Taxi fue un proyecto experimental surgido en Alemania durante los años 70 que buscaba fusionar las características del metro, el taxi convencional y el monorriel en un único sistema de transporte. La propuesta estaba pensada para ciudades de tamaño intermedio, en las que extender una red de metro resultaba prohibitivamente costoso y los autobuses eran incapaces de garantizar un servicio verdaderamente de origen a destino. La solución que plantearon consistía en pequeñas cabinas automatizadas que se desplazaban sobre un carril elevado completamente al margen del tráfico rodado. En la instalación de prueba, la infraestructura llegó a alcanzar cerca de 2 kilómetros de trazado, 6 paradas y 24 unidades operando de forma simultánea. Las cabinas de menor tamaño con capacidad para 3 pasajeros recordaban visualmente a las cápsulas de tránsito de los aeropuertos modernos, mientras que los modelos más grandes podían transportar alrededor de 12 personas sentadas, al estilo de un minibús. El sistema funcionaba de manera completamente autónoma, sin ningún conductor a bordo, y un centro de control enviaba cada unidad directamente al destino indicado por el usuario.
A lo largo de las pruebas, el conjunto acumuló más de 400.000 kilómetros recorridos y miles de horas de operación ininterrumpida, con velocidades de servicio de entre 30 y 36 kilómetros por hora y un intervalo entre vehículos de apenas unos pocos segundos, un rendimiento muy superior al de un tranvía tradicional. El aspecto más sorprendente desde el punto de vista estructural era la viga doble. Un mismo segmento de guía permitía la circulación de vehículos, tanto por la parte superior como por la inferior, de forma simultánea, de modo que con un único monorriel se lograba el tráfico en ambas direcciones. Esto reducía considerablemente el número de estructuras necesarias y hacía que, al menos sobre el papel, el sistema resultara bastante más económico de implementar que un metro subterráneo o un viaducto convencional. El proyecto llegó tan lejos que estuvo a punto de materializarse a gran escala. Se analizó su implantación en una red para Hamburgo y llegó a ser finalista en una licitación para Detroit, aunque el consorcio acabó retirándose del mercado estadounidense para concentrar sus esfuerzos en Alemania. Sin embargo, los recortes presupuestarios del gobierno terminaron por hundir también esa opción. Sin un proyecto de referencia que lo respaldara, el programa fue cancelado y la tecnología quedó archivada, si bien encontró una segunda vida a pequeña escala. Bajo el nombre Cabin Lift, un minitren horizontal que conectaba distintos edificios de un hospital alemán y que estuvo en funcionamiento hasta el año 2002. 2. Tren Zeppelin. En 1931, Alemania fue testigo de una curiosa máquina ferroviaria que tenía más aspecto de aeronave sin alas que de tren convencional. Su nombre era Schienenzeppelin, que en español vendrían a traducirse como Zeppelin sobre raíles. Detrás de su diseño estaba el ingeniero aeronáutico Franz Krukenberg, cuya intención era trasladar los principios de la aviación al mundo de los ferrocarriles. El vehículo alcanzaba cerca de 26 metros de longitud y su peso rondaba las 20 toneladas. No obstante, el elemento verdaderamente llamativo se encontraba en la parte posterior, un motor de aviación BMW de 12 cilindros en V, con aproximadamente 600 caballos de fuerza, unido a una hélice de madera que impulsaba el vehículo a lo largo de las vías. Gracias a esta configuración, el 21 de junio de 1931, este singular experimento pasó a los libros de historia al registrar una velocidad máxima de alrededor de 230 kilómetros por hora. Una cifra verdaderamente disparatada para los estándares de aquel entonces. De hecho, durante un buen tiempo ostentó el título de tren más veloz del planeta y aún hoy mantiene el récord como el vehículo ferroviario propulsado por motor de gasolina más rápido jamás construido. Ahora bien, lo que lucía extraordinario sobre el papel resultaba bastante peligroso. En la práctica circular, con una hélice al descubierto, girando a plena potencia en la parte trasera, era una amenaza real, ya que al aproximarse a cualquier estación, cualquier objeto suelto, una piedra, un resto de basura o incluso la cabeza de algún despistado podía convertirse en un proyectil con consecuencias devastadoras. A esto se sumaba que el vehículo constaba de un único vagón y era incapaz de remolcar una formación completa, lo que lo hacía inútil para el transporte masivo de pasajeros por mucha velocidad que alcanzara. Por todas estas razones y pese a las diversas modificaciones que se le realizaron, el Schienenzeppelin nunca superó la fase de prototipo. En 1939, con la Segunda Guerra Mundial ya en pleno desarrollo, el único ejemplar existente fue desmantelado y su aluminio aprovechado para abastecer a la industria armamentística. 1. Trenes cañón. El Schwerer Gustav y el Dora fueron dos cañones alemanes de proporciones tan colosales que únicamente podían desplazarse montados sobre plataformas ferroviarias. Cada uno superaba las 1.300 toneladas de peso, se extendía a lo largo de casi 50 metros y lanzaba proyectiles de unos 80 centímetros de diámetro. Fueron concebidos poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial con un propósito muy específico: demoler fortificaciones enemigas, atravesando de un solo disparo varios metros de hormigón armado y acero. Las cifras resultan aterradoras. Los proyectiles convencionales rondaban las 5 toneladas de peso, en tanto que los perforantes alcanzaban aproximadamente 7 toneladas y eran capaces de recorrer cerca de 40 kilómetros antes de impactar. Naturalmente, cada disparo constituía todo un acontecimiento. En torno a estas piezas de artillería se organizaba una operación descomunal,
vías férreas curvas especialmente diseñadas para orientar el arma, desplazando la locomotora a terraplenes de tierra para camuflarla con boyas de munición, baterías antiaéreas y miles de efectivos dedicados exclusivamente a mantener en funcionamiento aquellos colosos. Sin embargo, lo verdaderamente absurdo del asunto es que cuando al fin estuvieron operativos, su utilidad práctica era ya casi nula en comparación con lo que se había imaginado. Solo el Gustav logró disparar algunas decenas de obuses contra fortificaciones enemigas y un enorme depósito de explosivos subterráneo que, según se relata, saltó en pedazos dejando un cráter de proporciones colosales. El otro cañón, el Dora, llegó a desplegarse en el terreno, pero jamás tuvo una misión tan definida. En realidad, pasó más tiempo siendo transportado y ensamblado que en acción. Por su parte, el final de estos gigantes ferroviarios resultó tan extremo como el resto de su historia. En 1945, con el frente alemán desmoronándose, fueron los propios alemanes quienes los destruyeron con explosivos para impedir que cayeran en manos soviéticas.